venezolanos y venezolanas desde hace 5 generaciones crecieron escuchando sobre la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por la Guayana Esequiba, que se dibuja en el mapa con rayas por ser un territorio que Venezuela reclama como suyo, con pruebas jurídicas e históricas irrefutables. Pero ¿de qué trata todo esto? ¿Cuál es la verdad? Lo primero que hay que decir por todo el medio es que se trata de una historia de despojo del Reino Unido, que se la resumo rápidamente. En 1899, hace 124 años, el Reino Unido, que era el imperio colonial que dominaba para la época, en un juicio manipuló la información de los mapas, forjó líneas fronterizas y bajo engaño, el uso de la fuerza y amenazas, despojó de un plumazo a Venezuela de su territorio a través de lo que se conoce como el laudo arbitral de París. Venezuela para ese momento estaba sumergida en una guerra civil. Pidió ayuda internacional para recuperar lo que desde 1835 había ocupado progresivamente el Reino Unido. Y al pedir auxilio internacional, Estados Unidos dijo: yo mismo soy. Y estaba en pleno desarrollo la doctrina Monroe, es decir, el control de toda América. Se aprovechó esa debilidad de Venezuela y la situación geopolítica. Y el juicio se llevó a cabo sin la participación de un representante venezolano. Adivinen por qué. Porque decían que los venezolanos eran unos salvajes. Los abogados eran de Estados Unidos. Y ya se pueden imaginar. El resultado de aquel juicio fue un pacto entre Estados Unidos y el Reino Unido por intereses geopolíticos y económicos. En 1962, Venezuela presentó las pruebas del fraude y el engaño ante Naciones Unidas, y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que establece una solución pacífica de la controversia. Ahora con Guyana, que 3 meses después de aquella firma se independizó del Reino Unido. Guyana le ha dado la espalda al Acuerdo de Ginebra, ha actuado violando el derecho internacional a Venezuela y está entregando concesiones a la petrolera estadounidense ExxonMobil, no solamente en el territorio que es de Venezuela, el Esequibo, peor aún, en aguas no delimitadas entre las dos naciones. Por todo esto, por sus derechos históricos, jurídicos y políticos, Venezuela convocó un referéndum el 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba. Guayana Esequiba, despojo imperial, la verdad de Venezuela. Pongamos el punto en la I. Venezuela es la única heredera histórica e indiscutible del territorio Esequibo. Desde 1777, que España creó la Capitanía General de Venezuela, era parte del territorio y siguió integrada al país, cuando nació como república en 1811. La historia de usurpación del Reino Unido se consumó en 1899 con la firma del laudo arbitral de París. Reino Unido nunca tuvo títulos. El único objetivo fue robar el territorio venezolano por razones económicas y geopolíticas. Venezuela presentó ante las Naciones Unidas las pruebas del fraude, engaño y manipulación de los mapas, y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que reconoce la posición de Venezuela sobre el laudo arbitral de París. El acuerdo estableció que la solución debe ser amistosamente resuelta. Recientemente, el presidente de Guyana, Irfan Ali, declaró que no cederá 1 milímetro de lo que consideran su territorio. La Guayana Esequiba, que es realmente de Venezuela desde 1494, cuando Portugal y España, en su papel colonizador, se dividieron al mundo. Luego, en 1777, cuando España crea la Capitanía General de Venezuela, el Esequibo era parte del territorio y se reafirma en 1811, cuando nace Venezuela como república y posteriormente es incluida en las constituciones hasta el día de hoy.
Es decir, Venezuela es la dueña de la Guayana Esequiba por derechos históricos, jurídicos y políticos. Estas declaraciones del presidente de Guyana tuvieron respuesta por parte de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también preside la Comisión de Defensa del Esequibo. El diálogo, ha propuesto reuniones con su homólogo de la República Cooperativa de Guyana y la respuesta del presidente Ali Farfán es tambores de guerra. Nosotros no vamos a caer en la provocación de sus amos, de la ExxonMobil. Escúchalo bien, presidente Farfán, nosotros no vamos a caer en esa provocación. Nosotros insistiremos en la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros insistiremos en que ustedes tienen que reanudar legalidad y sentarse, conforme al Acuerdo de Ginebra, a negociar pacíficamente una salida a esta controversia territorial. Nosotros nos mantenemos con nuestra propuesta de diálogo, con nuestra ley, el Acuerdo de Ginebra de 1966 y con la determinación de este pueblo de defender sus derechos históricos. Venezuela es una nación de paz, pero sabe defender sus derechos. Durante 49 años, Venezuela trató de mantener a Guyana en el marco del Acuerdo de Ginebra, que establece una solución amistosa y pacífica de la controversia. Pero, al mismo tiempo, durante 4 décadas, Guyana, a espaldas de Venezuela, permitió principalmente a la ExxonMobil explorar el territorio. Su exploración no tuvo éxito en 40 años hasta que en el 2015 consiguió un gran hallazgo petrolero y ese mismo año Guyana cambió con Venezuela y le dio una patada a la mesa de negociación, es decir, al Acuerdo de Ginebra. Todo comenzó a cambiar a partir del año 2015, cuando la ExxonMobil anunció un descubrimiento de fama mundial. Se trataba de un yacimiento petrolero en aguas de la fachada caribe de la Guayana Esequiba, territorio que Venezuela reclama como suyo, basándose en pruebas históricas y jurídicas. Ese mismo año, Guyana abandonó el diálogo con el gobierno venezolano, establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, para resolver amistosamente la controversia territorial. En el 2018, Guyana violó nuevamente el Acuerdo de Ginebra y demandó unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de París de 1899, que para Venezuela es írrito y nulo, porque fue firmado bajo engaño y manipulación. El 20 de septiembre del 2023, el presidente de Guyana, Irfán Ali, en su intervención en la 78 sesión de la ONU, dijo que Venezuela amenazaba su soberanía al enviarle un comunicado protestando la entrega de concesiones de bloques petroleros, no solamente en el territorio en reclamación, sino en aguas no delimitadas entre ambos países, señalando además que perjudicaba a sus socios. Ese mismo día, el 20 de septiembre, Estados Unidos, que se ha mostrado como socio de Guyana, declaró su apoyo a Georgetown y pidió a Venezuela respetar el derecho internacional, el laudo arbitral de París y el juicio que se lleva ante la Corte Internacional de Justicia. Y curiosamente, la petrolera estadounidense ExxonMobil financia el juicio de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Las reacciones en Venezuela no se hicieron esperar. El 21 de septiembre, la Asamblea Nacional rechazó la injerencia de Estados Unidos y aprobó por unanimidad convocar un referéndum consultivo para que el pueblo venezolano apoye las acciones en defensa de la Guayana Esequiba. Esta señora del Comando Sur, en la última operación militar que en la zona hizo con la República Cooperativa de Guyana, en una entrevista que supongo estimulada por ella misma o por el gobierno norteamericano o por estas empresas, dijo: nosotros vamos por los recursos de Venezuela. Y lo dijo con claridad, nunca revocó esa afirmación y por el contrario la consolidó señalando los distintos recursos que hay en toda la América Latina. Así es. De tal manera que además que hay que verlo en el orden geopolítico, no solamente en el orden jurídico de la controversia. Allá hay una base enorme de energía petrolera, por supuesto hay gas, y esos son recursos que están escaseando incluso en los Estados Unidos, en la reserva petrolera de los Estados Unidos. Eso trae a su vez... Ese es un asunto clave, doctor Ezquerra. Usted que maneja muy bien eso sabe que estos conflictos que estamos teniendo en este momento lo que hacen es darle una valoración estratégica a lo que está ocurriendo ahí en Guyana. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a quedar tranquilos
¿Cómo es que nosotros vamos a ser aquiescencia, cómplices? ¿Cómo es que nosotros de alguna manera no vamos a confrontar, como dice la primera pregunta, por todos los medios pacíficos, en el marco del Estado de Derecho, pero todos los medios posibles, desde las medidas cautelares o medidas provisionales para atacar a estas empresas y detenerlas, hasta otras medidas que están previstas en la Carta de las Naciones Unidas? Venezuela está aferrada al Acuerdo de Ginebra y no reconoce a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia porque en 1966 se estableció un mecanismo. Venezuela es firme en presentar los argumentos sobre el fraude que fue sometida en el juicio de 1899 y cómo se violaron todos sus derechos arrebatándole de un plumazo su territorio. Y aunque el Acuerdo de Ginebra no anuló el laudo arbitral de París, se dejó por sentado la posición de Venezuela, que es nulo, írrito, y esa es su lucha histórica por la verdad. En este caso específico, el estatuto, el reglamento, la jurisprudencia, la doctrina de la Corte Internacional de Justicia ha señalado invariablemente que debe haber una cláusula compromisoria para activar la competencia y la jurisdicción. Esa cláusula no existe, porque Venezuela ha dicho siempre que no va a ir a arreglos judiciales. Yo he leído 3 cartas del presidente de la República muy valientes, muy claras en el orden doctrinario. La primera, Ban Ki-moon, y la segunda, a Guterres, ambos secretarios generales de las Naciones Unidas, diciendo: nosotros vamos al diálogo, vamos a la solución directa, vamos a fórmulas de cooperación, pero de ninguna manera nosotros vamos a aceptar ser compelidos o que nos lleven a una jurisdicción que no existe. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, independientemente de que en alguna decisión dijo, bueno, eso es cosa juzgada, etcétera. No, no es cosa juzgada. Los estudios de derecho internacional, los estudios del Estado de Derecho, entre otras cosas, el derecho de los tratados señala, entre otras cosas, que el incumplimiento de requerimientos intrínsecos a una de las instituciones o normas o entidades vicia de nulidad todo un procedimiento. Vale la pena recordar la posición del gobierno de Guyana sobre el diálogo que permanentemente y sin descanso ha convocado Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra. Y esto dijo el expresidente guyanés David Granger. Would Guyana possibly consider going back to the Blue Office process? No. The process is barren. It is exhausted. It is finished. We've had it for 25 years. And Venezuela is only interested in talking and not bringing this matter to a solution. En 20 segundos se dijo todo. La actitud del gobierno de Guyana ha cambiado y se ha querido victimizar diciendo que un país tan grande como Venezuela, con grandes recursos, quiere arrebatarle su territorio. Eso lo dijo el mandatario guyanés en la reciente sesión de la ONU, lo que desató la reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Venezuela es el país que es víctima antes del Imperio Británico y ahora de la ExxonMobil, del Comando Sur, del Imperio estadounidense y lamentablemente de los gobernantes de Guyana. Aquí hay una sola solución y lo digo con la firmeza que ustedes saben que nosotros asumimos nuestra palabra. Cuando decimos una cosa, la hacemos. La hacemos. Aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara, directo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana
Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, que Guyana está entregando concesiones no solamente en el territorio que es de Venezuela, el Esequibo, sino también en aguas no delimitadas entre ambas naciones. Lo que hay detrás de todo esto son los intereses de la petrolera estadounidense ExxonMobil, que fue la única empresa que durante el proceso de nacionalización de PDVSA no migró a empresas mixtas. Su director ejecutivo desde el 2006 hasta el 2016 era Rex Tillerson, es decir, cuando el entonces presidente Barack Obama firmó el decreto en el 2015 señalando a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. ¿Y qué cosas, no? Rex Tillerson luego fue secretario de Estado de Donald Trump. Recientemente, el gobierno de Venezuela y la oposición radical vinculada a Washington, que promovió golpes de Estado, llamados de invasión, intentos de magnicidio, firmaron un acuerdo para defender la Guayana Esequiba. El martes 17 de octubre, en Bridgetown, Barbados, una delegación del gobierno de Venezuela, junto a representantes del sector de la oposición, denominada Plataforma Unitaria, firmaron dos acuerdos parciales. Uno de ellos se tituló Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación, el cual expresa el interés y el compromiso de las dos delegaciones en defender la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Así lo señaló el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Recordando el acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, suscrito en Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021, reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto de todas las venezolanas y todos los venezolanos, con base en lo establecido en el numeral 2 de los términos generales contenidos en el memorando de entendimiento antes referido, acuerdan: primero, ratificar los derechos históricos, soberanos e inalienables de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, como el instrumento jurídico que compromete a las partes de dicho acuerdo a alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio de la controversia territorial en apego al derecho internacional. Segundo, rechazar las acciones unilaterales de la República Cooperativa de Guyana en contravención del derecho internacional relacionadas con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinas pendientes de delimitar entre los dos estados, incluso en áreas que son jurisdicción de Venezuela por ser la proyección natural del territorio continental, lo cual no forma parte de la controversia. Por todo este contexto, en vista que la situación con Guyana pasó a otro nivel, el gobierno de Venezuela promovió un referéndum consultivo que se llevará a cabo el 3 de diciembre, donde se le invita al pueblo venezolano a responder 5 preguntas que tienen que ver con el apoyo a las acciones que tomará el Estado venezolano en la defensa de la Guayana Esequiba. La primera, rechazar el laudo de 1899. La segunda, ratificar que la ley para resolver esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966. La tercera, ratificar nuestra posición histórica sobre la Corte Internacional de Justicia. La cuarta es rechazar la disposición unilateral del territorio marítimo que está haciendo Guyana cuando aún está pendiente por delimitarse. Y la quinta es la creación del Estado Guayana Esequiba, tal como estuvo en nuestra historia, en nuestro origen. Nosotros no estamos inventando nada. Y así está en la reserva que hicimos, además, cuando reconocimos la independencia de Guyana. Establecimos una reserva diciendo que este territorio es de Venezuela y tiene derecho soberano Venezuela, jamás Guyana. Para el gobierno de Venezuela queda claro, con pruebas irrefutables, que la Guayana Esequiba es de Venezuela.
que la ExxonMobil, petrolera estadounidense, está detrás de las riquezas de ese territorio y que una vez más se intenta violar el derecho internacional y los derechos de todos los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro sigue insistiendo en el diálogo y sobre la mesa está una invitación a su homólogo guyanés Irfan Ali, a cualquier país del Caribe para verse cara a cara y conversar bajo el mecanismo del Acuerdo de Ginebra. Esta es una historia de despojo que vamos a seguir contando. Pusimos el punto en ello.